Estamos muy contentos de verles a todos ustedes en esta tarde aquí entre nosotros. Y voy a pedir a los niños que pueden ya pasar, si quieren, a sus clases, mientras sus padres y ustedes nos quedamos aquí. Gracias al Señor por este tiempo tan hermoso de alabanza, de adoración que hemos tenido. Espero que todos ustedes hayan disfrutado y se hayan dado cuenta de que aquí a quien le cantamos no es a los hombres, aquí no le cantamos a la gente, aquí le cantamos a un Dios vivo, que tiene oídos y oye, que tiene pies y camina y que tiene ojos y que observa nuestro comportamiento en la tierra. Amén, hermanos. No cantamos a un Dios muerto que por mucho que le grites y por mucho que le alabes, estás perdiendo el tiempo porque no te va a escuchar. Nosotros creemos que Dios se goza cuando nosotros alabamos su nombre y creemos que es una oportunidad preciosa la que el Señor nos da previo a la palabra para que preparemos nuestros corazones y podamos recibir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas en el día de hoy. Yo quisiera llevarles a una carta que escribió el apóstol Juan, que se titula así, Primera de Juan, y vamos a poner ahí en la pantalla unos versículos que si ustedes quieren leerlos conmigo, pues estupendo, y si no, presten atención. Decirles que si en algún momento alguien aquí entre nosotros tiene que salir porque vive lejos y a lo mejor se le escapa la guagua y tiene que salir en medio de la exposición de la palabra, no hay ningún problema, usted puede salir cuando quiera. Si quiere dormir incluso puede hacerlo, solamente que no ronque para que no despierte al otro, ¿sí? Es decir, siéntanse con total libertad, ¿eh? Cuando usted ya esté cansado y diga, este hombre no termina nunca, pues usted se puede levantar, se puede marchar cuando quiera. Las puertas de la iglesia están abiertas antes y después del mensaje, por lo tanto, si usted se cansa o quiere salir a hacer cualquier otra cosa tal vez más importante o lo que sea, usted siéntase con total libertad. Aquí no le vamos a tratar mal ni a mirar mal por el hecho de que usted haya dicho yo tengo que salir, así que con toda libertad, ¿sí? Bueno, los versículos que yo voy a leer están ahí en la pantalla, si ustedes lo quieren leer conmigo, dicen así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que ya tenemos una cierta edad, los que ya pasamos de 20, observamos cómo está el mundo hoy en día y realmente no tiene nada que ver con los años atrás, cuando vivíamos en otros lugares, cuando el mundo era completamente diferente al mundo que hoy en día vemos. Y no hay que ser ni cristiano, no hay que ser muy listo para darnos cuenta de que nuestro planeta, nuestro mundo, está enfermo, está en coma, como yo he dicho en otras ocasiones. El mundo está lleno de personas vacías, huecas, que no tienen un tema, digamos, serio de conversación. La corrupción se ha apoderado de todas las estructuras sociales, políticas, incluso también, como no, espirituales o religiosas. Da igual a dónde vayas. Saben que este año nosotros hemos viajado muchísimo por muchas partes del mundo, por varios continentes. Y en todas partes ves corrupción, celos, envidia, injusticias, una falta de empatía con los que sufren terrible, ¿verdad? Un afán de poder. Nadie quiere soltar la poltrona, nadie quiere soltar la silla, todos se agarran y se afianzan y si hay que cambiar leyes se cambian y bueno, todos conocemos, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, pero en Israel que tú vas tanto allí será diferente. Es igual, es exactamente igual. No se ponen de acuerdo, unos dicen blanco, unos dicen negro. Si observas, por ejemplo, la televisión, te das cuenta que lo ridículo, lo absurdo, lo chabacano, lo vulgar, es lo que vende, es lo que atrae a las multitudes. Ya no hay principios, ya no hay valores absolutos, sino que todo es, permítame la expresión, viva la pepa, ¿no? Que cada uno se busque la vida como pueda.
Se ha perdido el respeto a las autoridades, el respeto a los padres, el respeto a los maestros, el respeto a todo. Ya no hay vergüenza. Al contrario, se presume, ¿no?, de que cuanto más corrupto, más sinvergüenza, más mentiroso, más manipulador soy, eso es lo que vende, eso es lo que hoy en día, digamos, que está de moda. La hipocresía, la falsedad, el amor al dinero, que dice la Biblia que es la raíz de todos los males, se ha extendido por toda la faz de la tierra. Y vemos que la televisión es todo mentira, es todo mentira. El cine es mentira. La política es mentira. La publicidad que nos venden es mentira. Vivimos en un mundo donde la mentira se ha apoderado de todos los extractos habidos y por haber. Y algunos aman ese mundo. Y algunos creen en su ignorancia, en su ceguera espiritual, en su falta de discernimiento. Piensan que el mundo va a cambiar. Sí, es verdad que va a cambiar, pero a peor. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo, nacido en un pequeño pueblo llamado Belén de Judea, dijo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría. Y lo estamos viendo. Es verdad que siempre ha habido maldad, pero como en estos últimos tiempos, jamás, jamás. Hace unos días ayudé a un niño que se le había perdido una pelota en un tejado y estuve allí con él con un palo y cuando la recibió, la cogió y se fue. Yo, lógicamente, no esperaba nada, pero yo me acuerdo que antiguamente la palabra gracias era una de las primeras palabras que los niños aprendían. De hecho, cuando yo fui hace más de 20 años a Israel por primera vez, y cuando me hicieron la entrevista en el aeropuerto y me preguntaron por qué iba y a dónde iba y qué iba a hacer, etcétera, etcétera, una muchacha me dijo, usted sabe, en aquel momento yo no tenía ni papa de hebreo, no sabía nada, muy poco. Y me dijo, ¿usted sabe hablar hebreo? Y le dije, no. Y me dice, le voy a enseñar una palabra y nunca olvidaré que me enseñó la palabra todá, que significa gracias. Y le dije, ¿y eso qué significa? Me dijo, gracias. Y me llamó la atención, que ya yo siendo grande, la primera palabra que esta chica me enseñó era la palabra gracias, todá. Antiguamente se le decía a los niños cuando recibían un caramelo o cuando recibían un regalito, se le decía, ¿cómo se dice? ¿Se acuerdan? Y el niño decía, dame más. No, eso no. Se dice gracias, ¿verdad? ¿Cuántas veces le abres la puerta a una persona para que pase? Y yo muchas veces he pensado, ¿tendré el don de ser invisible? Porque abro la puerta, entran, salen, incluso a veces le agarro la bolsa de la compra, se la meto en el ascensor, cierra el ascensor y yo digo, me habré hecho invisible y no me había dado cuenta. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Sí, mucho teléfono, mucha tecnología, mucha ciencia, mucho avance, pero en cuanto a principios, en cuanto a moral, parecemos auténticos salvajes. Una selva, sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Y la iglesia? ¿Y los cristianos? Porque se supone que los cristianos, da igual si son evangélicos, católicos o del grupo que persean, supongo que los cristianos tendrían que ser diferentes, ¿no? Pues me dejan que les diga algo. A veces no hay mucha diferencia. A veces no hay ninguna diferencia. El mismo amor al dinero, el afán, los celos, la envidia, el quítate tú para ponerme yo, exactamente igual. A nivel general, cuando hablamos de la iglesia, de los cristianos del siglo XXI. Ya pasamos desapercibidos los cristianos. No es como antaño que donde llegaba, aunque fuera uno, decían, ahí viene el que trastorna el mundo. Y ponían a una ciudad a temblar porque decían, cuidado que viene el apóstol Pablo, cuidado que viene el apóstol Pedro, cualquier otro personaje. Hoy en día los cristianos, la inmensa mayoría de las veces, pasan desapercibidos. ¿Piensan ustedes que el nivel moral en la iglesia es mayor que el del mundo? ¿Sí? ¿Piensan ustedes que no hay envidia y celos e inmoralidad e hipocresía entre los cristianos? Exactamente igual que en todas partes. ¿O es que los cristianos no son seres humanos? ¿Verdad?
Cuando Pablo escribía antaño aquellas epístolas y hablaba de celos, de envidias, de borracheras, de mentiras, de ira, de lujuria, ¿a quién les escribía Pablo? ¿A inconversos? ¿A templos paganos de la época? Le escribía a comunidades cristianas, porque él sabía perfectamente que dentro de las comunidades cristianas existían todas esas cosas que él las llama la carne, las pasiones de la carne, y da una lista enorme de manifestaciones de la carne que también se pueden llegar a manifestar en la vida de los que se llaman cristianos o en las comunidades o iglesias cristianas. Y cuando Pablo le escribía a los corintios, ¿para qué le escribía? Les escribía para que no hubiera celos y envidias entre ellos. Y les llamaba niños, y les llamaba inmaduros, y les llamaba carnales, a gente que llevaban años convertidos y que se habían convertido muchos de ellos con él. Y cuando le escribía a los efesios y a los tesalonicenses y a los colosenses, etcétera, etcétera. Y cuando leemos el libro del Apocalipsis y se le escribe a las 7 iglesias, ¿para qué se les escribe? ¿Para qué se les confronta? Bueno, quitando una, que era la iglesia de Filadelfia, a todas las demás, el Señor les exhorta, les reprende, les sacude la conciencia para ver si hay alguna posibilidad de que se despierten y como decía aquella, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y habéis dejado vuestro primer amor, y habéis seguido la doctrina de aquellos que se llamaban los nicolaitas de aquella época, etcétera, etcétera. Y a la última, ¿qué le dijo? Te vomitaré de mi boca. Porque ustedes tienen un concepto demasiado distorsionado de la realidad que yo observo en vuestras vidas. Ellos decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables, que llevo un rato tocando a la puerta de la iglesia, metafóricamente hablando, y nadie se ha percatado de que yo ya no estoy entre ustedes. Es decir, que lo que le va a pasar y lo que vamos a ver en los cristianos del siglo XXI ya viene sucediendo desde los primeros días, desde el primer siglo de la era cristiana. En algunos casos la iglesia ya no impacta al mundo. En algunos casos, como acabo de decir, los cristianos pasan totalmente desapercibidos y lo único que tienen es un título: soy católico, soy evangélico, soy bautista, soy pentecostal, pero eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada si luego con tu vida, con tu testimonio, no respaldas tus palabras, no respaldas dicho título. En esta carta de Juan hay una parte en la que él dice, el que dice que cree en él debe andar como él anduvo. Ser cristiano no es un título que recibimos en una pila bautismal a los 15 o 20 días de haber nacido. Ser cristiano no es un título, una medalla que nos colgamos al cuello como cualquier otra cosa, sino ser cristiano es un modelo, es un estilo de vida, es una forma de vivir completamente diferente a la que hemos leído esta noche. El mundo con sus pasiones, con sus vanaglorias. Permítame la expresión. A mí no me gusta este mundo. No sé si a ti te gusta, pero a mí no me atrae lo más mínimo, sinceramente. No me atrae lo más mínimo este mundo. A veces me siento como un bicho raro. No me llenan sus conversaciones, no me llenan los programas que veo en televisión cuando yo digo, pero esta muchacha, ¿qué es lo que ha hecho en la vida? Digo muchacha como podría mencionar también al varón, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? Nada. Tuvo, entre comillas, según dicen algunos, la suerte de tener relaciones con un famoso, quedó embarazada y ahora va por todos los platós de televisión vendiendo su intimidad, ¿verdad? Como trapos de portera, contando sus intimidades y pasando por caja, lógicamente, ¿no? Y son capaces de vender su intimidad, de vender cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, con quién lo hicieron, cuándo lo hicieron, con tal de llenar sus bolsillos. Y ese es el mundo, que no tiene nada que ver con aquel mundo perfecto y maravilloso que Dios creó en Génesis capítulo 1. Y la iglesia que yo conocí hace 40 años no tiene nada que ver con la iglesia hoy en día. Hoy en día tienes que animar a alguna gente para que venga a la iglesia. En mi época era al revés. Tenías que animarles a que por favor váyanse ya, que tenemos que ir a cenar a casa y tenemos que cerrar las puertas y tenemos que irnos. Hoy en día es al revés, ¿verdad? Y hemos visto cómo todo ha ido cambiando y todo ha ido cambiando. Y nosotros, si no nos damos cuenta, podemos ser atrapados y arrastrados por esa corriente. En mi época, porque yo también fui joven, aunque ustedes no lo crean, en mi época
en el grupo de jóvenes que había en mi congregación, que tampoco era una congregación muy grande, pero bueno, había un buen grupo de jóvenes, todos si les preguntabas uno por uno, ¿qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? Todos prácticamente, salvo uno, todos decíamos lo mismo: quiero servir al Señor, quiero servir al Señor, quiero servir al Señor, todos. Por eso las Asambleas de Dios en aquellos años abrieron un seminario. Aquí no había seminarios, no había escuelas bíblicas para preparar pastores. Tenías que irte al extranjero, tenías que irte a Estados Unidos, tenías que irte a Europa, pero en España, en Canarias, un seminario, ¿para qué? Pero había un deseo de servir al Señor, que eso se ha perdido completamente. Hace unos días, el viernes, concretamente, me fui a Las Palmas a ver a mi madre. Hacía mucho tiempo que no la veía. La vi mejor que nunca, dicho sea de paso. Una lucidez mental impresionante. Cuando íbamos, que fui con Priscila y con Matías y con el chiquitín, pues pensábamos que se nos iba a hacer largo, ¿no?, el tiempo allí con ella, pero fue todo lo contrario. Comenzó a hablar y hablar y hablar, pero subiendo hacia el asilo donde ella está, en la residencia, que por cierto es de mi sobrino, pasé por un edificio enorme, gigantesco, y le dije a ellos, ¿saben lo que era ese edificio? Era el seminario católico. Había cientos de jóvenes que querían prepararse para curas y al lado estaba otro que era para preparar monjas. Hoy en día está cerrado. Es una especie de hotel, de hostal, donde la gente va, pasa una noche, 2 noches, hacen retiros espirituales incluso de otras iglesias, porque no hay esa vocación ni siquiera dentro del mundo católico, que sería el mayoritario. Y entonces mi madre comenzó a hablar, se ve que tenía ganas de hablar ese día, y nos dijo: ¿sabes cuál era mi regalo de Navidad cuando yo era niña? Y claro, dijimos, ¿cuál? Dice, una mandarina y un trozo de chocolate. Eso se lo cuentas hoy en día a más de uno y no te crees. Mi madre durante años recibió, si es que recibía, una mandarina y un trocito de chocolate como regalo de Navidad. Y me enteré allí, yo nunca lo había oído eso. Estuvo durante meses sin poder salir a la calle porque le daba vergüenza, porque no tenía zapatos. Y un día apareció mi abuela con unas cholas, unas chanclas de estas de goma, y dice que mi madre ese día fue uno de los días más contentos de su vida, que lo recuerda siempre. Y dice que salía a la calle presumiendo de que mi abuela, su madre, le había regalado unas chanclas, unas cholas de plástico, de esas que se usan para ir a la playa a coger lapa. ¿Verdad? ¿Qué joven sale hoy en día a la calle con eso? Le daría vergüenza, ¿verdad?, salir con eso. Y dice, pero éramos felices, Manolo me dice, éramos felices, no nos quejábamos de nada, esperábamos cualquier detallito, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vine de Venezuela, que aquí jugaban, en Venezuela decíamos las metras. Yo tenía una bolsa de metras que aquello era como si le tocaras, no sé, a un buscador de oro o de perlas, sus perlas. Entonces tenía las bolondronas, se llamaban, ¿no? Se llamaban así, ¿no? Esos recuerdos que tengo, ¿no? Las bolondronas, las tenía de todos los colores. Y yo jugué a las metras, al boliche, como dicen aquí, en aquella época. Tú le enseñas un boliche, una bolondrona, una metra a un niño hoy en día y te dice, ¿esto qué es? ¿El ojo que se le cayó a uno, que se lo arrancaron? No saben ni lo que es. La perinola, ¿se acuerdan ustedes la perinola? Qué rabia me daba cuando mi primo metía la vaina aquella y yo no era capaz de meter la perinola. Entonces yo hacía así y la metía. El yoyo, el trompo, el piedra, papel o tijera. ¿Dónde están esas cosas hoy en día? Todo es tecnología y tecnología. Y a veces cuando salgo por las tardes o por la noche a pasear a mi perro, que como les he dicho muchas veces, perro en hebreo es Kelev, todo corazón, ¿verdad? Me veo a 4 o 5 jovencitas de 14, 15, 16 años más o menos, y me las veo en un banco sentadas con un teléfono en la mano, y horas y horas y horas. Son más máquinas y robots ellas que el mismo teléfono en sí mismo. ¿Se dan cuenta? El mundo ha cambiado completamente y por supuesto la iglesia también. La iglesia también ha cambiado. La realidad con la que nos encontramos hoy en día, los pastores y los cristianos, es tremenda, ¿no? Porque prácticamente no existe nadie
Nadie que quiera servir al Señor, nadie que tenga una pasión tremenda por las cosas del Señor. Lo que es sacrificio, esfuerzo, tenacidad, incluso gratitud, ha desaparecido de la faz de la tierra, por lo menos en España. Perdónenme los hermanos que vienen de otras naciones. En España eso de la gratitud, no, eso es dame, 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 y nunca terminan de pedir, ¿verdad? Y acabas de comprar una cosa y ya están pensando en la otra porque la amiga tiene esta o el amigo tiene lo otro, ¿verdad? Como la sanguijuela, cada vez pide y pide más. Y todo esto que estamos viendo y viviendo, ya lo dijo Cristo, repito, hace 2000 años, que la maldad se multiplicaría. Pero es que el versículo, algunos no lo terminan de recitar, lo mutilan, lo cortan, porque el versículo no termina así. El versículo dice de una forma completa, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero el amor de quién? ¿De los inconversos? ¿El amor de quién? ¿De los que no creen en Dios? El amor de los cristianos se enfriaría. Que entrarían en ese sistema, en esa forma de vivir, y se olvidarían de que Cristo en su palabra quiere que seamos dignos representantes de Él. Pablo dice y emplea el término embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo. Él dice, yo soy embajador de Cristo en cadenas, pero no dejo de ser un embajador. Sino un digno representante de Cristo. Es como lo que hace un embajador. Tiene que representar, se supone en teoría, tiene que representar dignamente al gobierno que lo envía. Porque está representando al gobierno. ¿Nosotros estamos representando dignamente al Señor? ¿Estamos realmente despertando interés en los corazones de la gente cuando ve nuestro estilo de vida? No sé, cada uno que se examina a sí mismo. Yo dije hace poco y lo sigo repitiendo porque lo creo, que el mundo se ha convertido en un gran manicomio, donde los que dicen que controlan son los más controlados, donde los que dicen que son libres son los más esclavos, y donde la gente no se da cuenta de que son como máquinas, como marionetas, que desde encima los controlan y le dicen lo que tienen que comer, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que peinarse, cuál es el color de moda, cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser, y no se dan cuenta de que detrás de todo el sistema del mundo está nada más y nada menos que aquel que el Señor Jesucristo lo definió como un ladrón. Un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y somos tan ciegos y tan ignorantes voluntarios, porque el que es ignorante porque no ha tenido la posibilidad de cambiar o de estudiar, bueno, pobrecito, ¿verdad? Pero el que ha tenido la posibilidad de cambiar y no cambia, el que ha tenido la oportunidad de aprender y no aprende, es, como yo llamo, un ignorante voluntario. Se ha empecinado, se ha empeñado en vivir siendo un ciego y un ignorante. Y esa es la cruda realidad de nosotros hoy en día. Cuéntale tu testimonio a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu compañero de trabajo, de escuela o de universidad, y algunos te dirán, bueno, sí está bien, si a ti te va bien, me parece bien, pero ¿yo qué? ¿Qué fue lo que llevaron los españoles a América? Hoy que hay tanto latino aquí dentro con nosotros, lo cual nos alegra. ¿Qué fue lo que llevaron los españoles a tu país? A Colombia, a Venezuela, a México, a Ecuador, a Argentina. ¿Qué fue lo que llevaron? Primeramente vaciaron las cárceles de toda la gentuza y de todo lo peor que había aquí. Y con el poder de los reyes católicos, que eran de lo peor que ha habido en la historia de este país, llenaron aquellas carabelas de personas que les decían o se van o aquí tienen pena de muerte o cárcel para toda la vida. El objetivo era ir a evangelizar, a descubrir nuevos territorios, nuevas oportunidades. Se creía en Europa, en el mundo entero, se creía que no había más allá de finis terre, que el fin de la tierra terminaba aquí en España, en ese cabo que está allí en Galicia, que se llama en latín el fin de la tierra, finis terre. Y por eso el escudo de España en aquel tiempo decía non plus ultra, no más allá. Hasta que se descubrió que si hay plus ultra, sí hay más allá. Y por eso tuvieron que cambiar, ¿verdad?, el lema de la bandera española o del escudo. Y fueron supuestamente a ver nuevas oportunidades, a descubrir nuevas tierras, que las descubrieron. Ahí estaban. Pero también el objetivo era ir a evangelizar.
¿Y qué sistema utilizaron? El amor, el cariño. Bueno, quitando los jesuitas que hicieron una labor, digamos, entre comillas, diferente en el sentido de que enseñaban oficios y profesiones. Yo he estado en las ruinas jesuitas en el Amazonas, he estado con los indios guaraníes y he visto todavía las ruinas por allí, por Paraguay y por Argentina y esos países. Quitando esa pequeña excepción, se utilizó la violencia, igual que el Islam lo hizo siglos más tarde. Igual que el Islam, pero ya lo habían hecho anteriormente los españoles, ¿verdad? Con la cruz y la espada. Es interesante notar cómo incluso en las espadas de los soldados españoles había una cruz, la cruz de Santiago. Yo cuando estuve en el ejército, yo llevaba la cruz de Santiago aquí en la villa del pantalón, la cruz de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago, el apóstol, que nunca estuvo en España, pero todavía siguen diciendo algunos que estuvo en España, cuando los armenios presumen de tener la cabeza de Santiago en Jerusalén, en una iglesia, pues ellos dicen que el apóstol Santiago, en la Reconquista, cuando se quiso expulsar a los árabes de España, el apóstol Santiago resucitó y se montó en un caballo blanco. Ríanse si quieren. Yo me reí muchísimo cuando me enteré de esto. El apóstol Santiago se levantó, se montó en un caballo blanco y cuando los árabes lo vieron, entonces se asustaron y salieron corriendo. Y me dicen a mí que soy loco por creer en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero esa es la creencia de todo un país de casi 50 millones de habitantes. Que los muertos resucitan y se montan en caballos blancos para hacerle la guerra a los enemigos, la famosa guerra santa, ¿verdad? Y esa forma parte de la cultura, de las tradiciones, de la idiosincrasia de los pueblos. Y eso fue lo que se fue allí a exportar. Ojo, pero también fue el Santo Oficio, no se olviden de eso. El Santo Oficio que se empeñó en matar a todo aquel que se le ocurriera leer la Biblia. Porque en España, no sé en tu país, pero en el mío sí lo conozco, en este país se prohibió y se quemó a gente por leer la Biblia. Y si no, miren la historia de Julanillo, ¿se acuerdan? Aquel chiquitito jorobado que cruzaba los Pirineos ocultando Biblias. ¿Cómo llegaron aquí y lo quemaron? A él y a tantos otros. Y como aquel sacerdote, Casidoro de Reina, que escribió esta Biblia que leen colombianos, peruanos, españoles, etcétera, etcétera. Ese cura español se tuvo que ir corriendo de su convento de Sevilla a Europa para poder traducir la Biblia, porque aquí no se podía. Y después vino otro más, otro sacerdote llamado Cipriano de Valera, etcétera, etcétera, que hizo una revisión de los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Y esa es la historia de esta nación. Pero a veces la gente no lee, no quieren leer. Porque hoy en día el teléfono, la tablet, los ordenadores han sustituido, ¿verdad?, la lectura, y hay creyentes que no han leído un libro cristiano en su vida. Y son los analfabetos, personas que a veces defienden lo indefendible, personas que hablan de lo que ignoran y personas que no son capaces ni siquiera de conocer las raíces, la historia, el fundamento de su religión o de su denominación. Y por eso dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no améis al mundo, porque no habla del planeta Tierra, no habla de los pajaritos, ni de las gaviotas, ni de las ballenas, no, habla de un sistema completamente antagónico, completamente opuesto al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es hablar verdad. El mundo dice, no existía en mi época lo que se llamaba la mentira piadosa. Yo no sé de qué siglo son ustedes. Pero en mi época se llegó incluso a decir que hay dos tipos de pecado. Ustedes tienen que saberlo. Era el pecado venial y el pecado mortal. Y la mentira entraba dentro del pecado venial. Cuando la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero tampoco los adúlteros y esto y aquello, y da una lista enorme. Y también pone a los que se empecinan en defender mentiras como si fueran verdades. Y el Señor dice, no amen al mundo, es decir, no amen ese modelo, ese estilo de vida, donde la promiscuidad sexual es lo que vende. Vete a muchos lugares hoy en día, cualquier instituto, cualquier universidad, cualquier escuela, y pregúntale, ¿cuántas chicas aquí conservan su virginidad antes de casarse? Vete a algunas iglesias y haz esa pregunta. Vete a algunos campamentos cristianos y se te ocurre hacer esa pregunta. Te vas a llevar más de una sorpresa, ¿eh? Antiguamente la virginidad era algo que
era el tesoro de una mujer. Eso hoy en día ya no vende. Las drogas es lo más normal del mundo para muchas personas. Y se olvidan de que detrás de esa sustancia, de esos efectos, está la muerte esperándote. Y los que han estado en ese infierno saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y te encuentras hoy en día aquí en Tenerife, aquí en esta ciudad, aquí en lo que llaman primer mundo, que nunca he sabido eso de primer mundo, tercer mundo, nunca he sabido mucho eso. Yo siempre pensaba que era un solo, pero ya han inventado varios mundos. Vete a la plaza de Tomecano una noche y te vas a encontrar a personas que ya tienen más de 40 y 50 y 60 años. Y empezaron a tontear con aquellas sustancias, con aquellas cosas. El otro día, a las 8 de la mañana, que salía a pasear al perro, un muchacho ya había comprado 5 cervezas en el supermercado y ya empezó a las 8 de la mañana a meterse en el cuerpo 5 cervezas. Cuando llegue a las 2 de la tarde, imagínate tú lo que lleva dentro del cuerpo, una bomba. Y nosotros como cristianos, si no marcamos una diferencia, si no somos diferentes a la hora de comportarnos, de hablar y de vivir, entonces, ¿cómo somos capaces de utilizar un título que no coincide con nuestro estilo de vida? No améis al mundo, porque dice aquí, todo lo que está en el mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice, es pasajero. No sirve absolutamente de nada, no permanece en el tiempo, sino más bien todo lo contrario. Y por eso la Biblia dice que en algunos casos puntuales puede haber creyentes, puede haber cristianos que pueden llegar a estar cauterizados y ser esclavos. Déjenme llevarles a 2 salmos preciosos del Antiguo Testamento, lógicamente, como es el 125 y el 126. Miren lo que dice el Salmo 125. Yo lo leía esta semana y me impactó muchísimo. Dice así: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué Dios nos compara a los que confiamos en Él con un monte? Con una montaña que en este caso tiene nombre, el monte de Sión. Yo he estado muchas veces en el monte de Sión, docenas de veces. Porque no solamente está el monte de Sión en Jerusalén, sino que hay otro salmo que dice, y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Es una ciudad que está sobre un monte prácticamente, y alrededor hay un montón de montes, y uno de ellos es el monte de Sión. El monte de Sión es muy mencionado en la Biblia. Y en el monte de Sión, cuando yo llevo a los grupos, los llevo fundamentalmente, aparte para que vean la vista, los llevo para enseñarles 2 cosas. El aposento alto, o lo que se llama el cenáculo, que es el lugar donde Jesús partió el pan y el vino. Allí está, en el monte de Sión. Y en ese lugar fue donde la iglesia se reunió toda una noche orando y orando, porque Pedro estaba en la cárcel y probablemente Herodes al día siguiente lo iba también a matar. ¿Se da cuenta? Entonces yo llevo a la gente para que vean el lugar donde Jesús pasó la última cena, donde le dijo a sus discípulos, hay uno entre vosotros que me va a entregar. Y todos se asustaron y le dijeron al maestro, seré yo, salvo Juan que dijo, ¿quién es, Señor? Y allí fue donde Jesús le dijo, Judas, escucha, estate atento, lo que tengas que hacer hazlo pronto, Si me tienes, no se lo dijo así, pero como lanzándole la indirecta de, como sé que me vas a entregar, no tardes, vete, si yo ya estoy preparado para esto. Así que sal pronto. Fue en ese lugar y a la gente yo los llevo a ese lugar para que lo vean. Y fue en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, que fueron llenos del Espíritu Santo en ese lugar, en esa casa, en el monte de Sión, cenáculo o aposento alto. Y entonces Pedro dice que lleno del Espíritu Santo se pone de pie y comienza a hablar un discurso espectacular, dando una explicación coherente y bíblica de lo que allí había ocurrido. Y dice, hermanos, Dios levantó al Señor de entre los muertos. Y dice, y no se refería a nuestro rey David, cuya tumba todavía hasta este día está entre nosotros. ¿Y por qué mencionó la tumba de David?
porque David fue el rey más grande que jamás Israel ha tenido, el dulce cantor de Israel. Y él dice, y su tumba todavía está entre nosotros. Es decir, a David no lo resucitó, pero a este Señor del cual yo os estoy hablando, que es Cristo el Señor, Dios el Padre lo levantó de la tumba. Pero hay un momento en el mensaje, en el discurso, que él dice, y la tumba de David está entre nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Bajamos las escaleras y cuando ya llegamos al pie de la calle, les digo, hermanos, entren conmigo, por favor. Mujeres por la izquierda, es así la costumbre, hombres por la derecha, síganme por favor. Y cuando llegan al final, ven el ataúd, la tumba del rey David. ¿Qué te parece? Eso de que tenemos una fe ciega, una fe loca, nada comprobable, como que nos volvemos tontitos. No, al contrario. Nuestra fe se puede comprobar, de fe tontita y ciega nada, ¿eh? Aquí se pueden ver y tocar las cosas, ¿eh? Y entonces allí en el monte de Sión está la tumba del rey David y está el aposento alto, en el monte de Sión. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el Salmo 125, pónmelo otra vez que lo hemos leído recién, dice que los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión, que no se mueve. Jerusalén ha sido destruida docenas de veces. Y la costumbre era destruir y construir encima. Por eso cuando yo llevo a la gente hoy en día a Jerusalén, les digo, la ciudad de Jerusalén que estás viendo no es la Jerusalén de la época de Jesús. Tenemos que bajar. Y podemos ver la Jerusalén de los bizantinos, la Jerusalén de los asmoneos, la Jerusalén de los romanos, porque hay un montón de ciudades de Jerusalén enterradas por ahí abajo. Porque han ido construyendo encima. Y se ha ido modificando. Hermanos, les digo, cuando vean estas murallas tan bonitas, que tienen un perímetro de aproximadamente 4,5 kilómetros con 7 puertas, por las cuales se puede entrar y salir excepto por una. Estas murallas no las conoció Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Tomás, ni el mismo Cristo, porque son murallas construidas por Sulimán el Magnífico en 1500 y pico. En el siglo XVI no tienen nada que ver las murallas de hoy en día con las murallas de la época de Cristo, porque incluso eran más grandes las de la época del Señor Jesús y estas son más pequeñas. Es decir, la ciudad ha ido cambiando completamente, pero el monte de Sión siempre está en el mismo sitio, ¿se dan cuenta? Es como Tenerife. Cojan ustedes fotografías de hace 30, 40, 50, 100 años. El otro día me enseñaron una fotografía de Santa Cruz de Tenerife. Nada, no era nada, todo platanera por todas partes. Pero el Teide siempre ha estado en el mismo sitio. Nunca se ha movido de ese lugar. Y espero que no se mueva nunca. Así son los que confían en Dios. Tienen estabilidad. Cambian las modas, cambian los gobiernos, cambian los países, cambia todo, pero hay firmeza, como el monte de Sión, si lo prefieren, como el Cerro del Ávila, como el Teide, ponle el nombre que más te guste, pero eso es a lo que apunta este salmo, a enseñarnos que los que confiamos en Dios podrán venir tormentas, por supuesto, y podrán venir dificultades, pero tenemos una estabilidad, tenemos una firmeza y por eso se nos compara con el monte de Sión. ¿Lo entienden, hermanos? Fácil de entender, no hay problema en esto. Sabiendo que se nos compara los que confiamos en Dios con el monte de Sión, vengan conmigo al 126.1 y van a ver ahora cómo vas a entenderlo de una forma diferente a esa lectura superficial que muchos hacen en la multitud de ocasiones. Cuando nuestro Dios hiciere volver la cautividad de Sión, es decir, de nosotros, los que confiamos en Dios, ¿sí o no? Si los que confían en Dios son como el monte de Sión, y dice la Biblia en el Salmo 126.1, que cuando el Señor hiciere volver la cautividad de nosotros, por eso dice Sión, ¿cómo vamos a hacer entonces? Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Denle un fuerte aplauso a Él en esta noche y dígale, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, aleluya.
No hay mal que dure 1000 años. El Señor promete sacarnos de la cautividad. ¿Y de dónde viene este concepto de cautividad? Porque ustedes saben que a veces hay términos y expresiones bíblicas que no son de un lenguaje común, cotidiano. Bueno, cuando un ejército controlaba a otro y lo vencía, hacía una procesión. ¿Quién no sabe lo que es una procesión? Todos hemos visto y todos hemos participado, ¿o no?, de procesiones. Yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela, me levantaba mi madre de madrugada allí en Chacá, donde vivíamos, y nos llevaba a ver aquellas procesiones que, madre querida, llevar a una criatura como yo tenía en aquellos años, 7, 8, 9, 10 años, a esas procesiones de madrugada, así me marcaron toda la vida aquellas vainas tan raras. Cuando pasaba aquel hombre, yo lloraba, me acuerdo, todavía lo recuerdo como si fuera ahora mismo, pasaba una estatua amarrada a una columna y pasaba, pero lo peor era cuando ya había pasado unos cuantos pasos y le miraba toda la espalda ensangrentada, le decía, pero mamá, ¿qué le han hecho? ¿Qué ha pasado? Dice, este es el Señor Jesús. Y yo, ¿el Señor Jesús? Pero si en diciembre lo pusimos. Sí, mi madre tenía un Señor Jesús con las manitas así. Y ahora ya lo han matado. Pero luego pasaba una virgen con pelo natural, no sé cómo se llamaba, la Dolorosa, la Magdalena, yo no sé, una de esas. Pasaba con puñales, con espadas en el pecho, ¿no?, del dolor tan grande. Y claro, llevar a una criatura de madrugada, ¿verdad?, con la infancia tan bonita y feliz que yo tuve, verlo a ver aquel espectáculo, ¿verdad?, tremendo. Y quedábamos impactados por lo que habíamos visto. Pero dice la Biblia que todas nuestras ataduras y todos nuestros temores y todos nuestros complejos y todos nuestros nudos y todo lo que tú quieras, el Señor lo va a quebrar. Y cuando lo haga, dirá a la gente, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Porque la gente lo verá, no pasará desapercibida la obra de Dios. Lo que nosotros hacemos puede ser que nadie te diga ni gracias, puede ser que ni se note lo que has hecho. Pero lo que Dios hace, mi querido hermano, es eterno, permanece para siempre y nada ni nadie lo puede detener. ¿O es que acaso la gente no sabe que hay un sol? El ateo cuando mira al sol lo mira igual que yo, que soy cristiano. O la luna preciosa que hemos tenido en estas noches, no sé si os habéis dado cuenta. Cuidado, no mire mucho la luna, a ver si te vas a quedar lunático. La obra de Dios, nada ni nadie la puede detener. La obra de Dios trae alegría al corazón porque dice que Él llenará nuestra boca de risa. Y seremos como los que sueñan. Volvernos locos, pero en el buen sentido de la palabra, para nuestro Dios. Así que el mundo, a mí personalmente, no sé ustedes, a mí no me atrae absolutamente nada. Es verdad que el mundo tiene muchos juguetes y muchos atractivos. Y aparte los medios de comunicación, moviendo miles y millones de euros o de dólares, pues intentan venderte sus productos y sus cosas. Pero, ¿sabes? No me atrae lo más mínimo. Porque todo es vanidad, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y nosotros tenemos que tener esa estabilidad, esa fe, esa confianza en Dios, sabiendo que las cosas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué les dije yo hace unos meses atrás? No tiren la ropa antigua, porque en algún momento te la vas a tener que volver a poner. Los pantalones de campana, ¿se acuerdan ustedes de los pantalones? Cuanto más grande era la campana, más moderno eras. Después vinieron los pantalones, ¿cómo lo llaman? Tubito, eso, ¿no? Y tú dices, bueno, guarda el de campana, guarda el otro, porque llegará el momento, mijo, que vas a tener que sacar uno del armario y volver a poner el otro, ¿te acuerdas? Yo veo las fotografías de mi madre, aquellos peinados de los años 60. Yo digo, pero ¿cómo no le da vergüenza salir hacia la calle? Mi madre tenía un montón de cabezas, no se la había cortado a nadie, sino eran cabezas de corcho con un montón de pelucas, porque se puso de moda que las mujeres tienen que tener un montón de pelucas, ¿verdad? La rubia, la morena, la pelirroja, la de pelo así, la del pelo asado, ¿verdad? Todas las modas cambian, queridos hermanos. Fuimos a comer el viernes a un restaurante allí con mi sobrino y había en la pared, ¿saben?,
Un teléfono. Y yo cuando lo vi, para mí era tan normal ver aquel teléfono de ruedas. Algunos dirán, ¿eh? Sí, había una cosa que se llamaba teléfono, que movías unas ruedas. Incluso aprendimos a hacer llamadas sin mover la rueda. Nosotros hacíamos llamadas sin mover la rueda. Y a Ejército le pasaron muchas facturas de conferencias que yo hacía. A veces me daba por llamar mucho a Galicia, no sé por qué. ¿Sabes? Me metía en las oficinas, ya todo esto ha prescrito, por eso lo cuento, ¿no? Pero me metía en las oficinas y entonces el cero era 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y hacíamos llamadas a larga distancia. Y me acuerdo que cuando fuimos incluso a Argentina a vivir, nos teníamos que ir a la estación de autobuses y decirle, quiero llamar a España. Y había una señora con unos cascos y unos cables y decía, ¿dónde conferencia? Y a veces te metía con el que estaba hablando con el abuelo de Italia. Y decía, no, tutti bene, si tutto bene, yo no parlo italiano, capito, niente. ¿Ves? Y entonces te equivocaba de clavija y tenía que meter el otro. Todo ha ido cambiando. Pero la iglesia tiene que tener personalidad y criterio propio. Y tenemos que saber lo que queremos. Y tenemos que saber en quién hemos creído y confiado. Porque el Señor, aunque nos haga pasar por situaciones difíciles, por supuesto, pero una pregunta, antes que se me olvide. Cuando pasamos por cualquier situación de la vida, sea enfermedad, sea económica, sea familiar o de la índole que sea, una pregunta. ¿Dios lo sabe? ¿O está tan ocupado con las galaxias, con las estrellas, con el firmamento, que dice, ay, me olvidé de, a ver qué está haciendo? ¿Lo sabe Dios, sí o no? Una pregunta, ¿y lo permitió Dios, sí o no? Porque yo veo en la Biblia que hasta un señor con unos problemas de demonios terribles le tuvo que pedir los demonios permiso al Señor para poder entrar en una piara de cerdos. Es decir, que el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es el Señor el que permite o el que impide, el que dice, hasta aquí puedes llegar, pero no te pases de aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir esforzándonos, término que ya hoy en día prácticamente no existe, y seguir estando dispuesto a pagar el precio que haga falta pagar y ser agradecidos, pero no cuando recibimos, porque eso lo hace cualquiera, sino agradecidos cuando no recibimos. Agradecidos cuando no recibimos tal vez lo que queríamos recibir o pensábamos que teníamos que haber recibido y lo recibió otro tal vez. Y mantener la actitud, claro. Escuchen una cosa, yo los estoy mirando a ustedes y ustedes me están mirando a mí. Y sé que detrás de estas cámaras hay miles de personas en San Francisco, en Las Vegas, en todo el mundo que nos están viendo. Pero les digo una cosa, yo sé lo que es predicar a sillas vacías y al primero que le estoy predicando, ¿saben a quién es esta tarde? Dígalo. A mí. Porque a veces me han dado ganas de coger a uno por el cuello y retorcérselo como las gallinas, ¡Pastor! No, ni pastor ni vaina. Así como te lo digo. Y por eso tengo que meterme todo esto en la cabeza y no permitir que las circunstancias me cambien. Porque yo fui muy malo y sé pecar muy bien. Y tuve 4 demonios en mi cuerpo viviendo durante años. Y sé cómo eran y lo que me hacían. Usted dirá, bueno, yo no creo en eso, a mí me da igual lo que usted crea, señora. Créame, con 61 años que tengo me da exactamente igual si ustedes me creen o no. Yo sé lo mal que lo pasaba y yo sé las pesadillas que tenía y yo sé las horas y horas y días, semanas y meses que me estuvieron poniendo cables en la cabeza y amarrándome con camisas de fuerza, creyendo que estaba loco, hasta que me echaron a patadas de una clínica en Las Palmas diciéndole a mi padre, no me lo traiga más porque voy a terminar más loco que él. Sé lo que es todo eso. Y por eso cuando leo estos salmos, que el Señor llenará mi boca de risa, hermanos, yo hace años que no río como tengo que reír. Pero es que antes de reír hay que llorar para que se valore la risa. Si tú estás todo el día riéndote, hay momentos que no la valoras, pero es que antes de reír hay que llorar. Incluso hay una sensación rara que es llorar riéndote. ¿La habéis tenido? Pero les voy a decir lo más maravilloso que yo he experimentado en mi vida. Y es reírte soñando. ¿Verdad, Elena? Reírte soñando,
No hay sensación en el mundo que se pueda comparar. Y cuando te cuentas chistes en sueños que nunca te ha contado nadie y te ríes por ello, eso ya no tiene ni palabra ni calificativos. Hermanos, Dios llenará nuestras bocas de risa. Y vamos a terminar este año en la más rotunda y contundente victoria, porque nuestro Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. En el nombre de Jesús Todopoderoso, aleluya. Y el diablo no va a poder con nosotros, ni con nuestras vidas, ni con los nuestros. Así que, mis queridos hermanos, este es el mensaje que yo tenía para ustedes. Usted quiere seguir viniendo aquí, Dios le bendiga. No quiere venir más, Dios le bendiga. ¿Le gustó? Dios le bendiga. ¿No le gustó? Dios le bendiga. No he estado aquí para entretenerles a ustedes. He estado aquí primero para predicarme a mí este mensaje, porque yo no tengo pastor. A mí no me predica nadie, me predico yo mismo, ¿sabe? Así que cierre sus ojos si quiere y dígale al Señor, Señor, yo volveré a sonreír a carcajadas al ver la gloria y la obra de Dios en mi vida.